¿Qué tal ese fincito de semana que tuvimos, ah? Primero que Estados Unidos bombardeó 3 sitios distintos en territorio iraní, buscando acabar con su programa nuclear, que yo no sé qué. Además, es una actuación militar que pues en realidad parece ser ilegal, ¿cierto? Iniciando un conflicto armado sin aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Y nosotros nos enteramos de esta vaina a través de su red social extraña, Truth Social. Después que los ataques militares fueron un éxito total y que bombardearon esos 3 lugares de bombardeos, Fordo, Natanz e Isfahan, y entonces que pues ya todo está muy bien y que ya Irán no tiene programa nuclear. Después Irán diciendo como no, eso no es verdad, ni siquiera nos acabaron nuestro programa nuclear, que no es militar, que diciendo que no se detectó radiación en los sitios de bombardeo. Después las fotos que muestran que efectivamente sí se bombardearon los sitios, con unos bombardeos como súper precisos que acabaron con todo lo subterráneo sin pues hacer tantos daños en la superficie. Una zona pues tan impresionante que tiene al parecer hasta 3.000 centrífugos debajo de la montaña, pues destruida según Estados Unidos, y que entonces pues que ya Irán no tiene la capacidad de tener armas nucleares. Entonces pues, después Irán avisó muy amablemente que iba a responder a estos ataques y efectivamente atacó una base militar estadounidense que está en Qatar. Después que Irán iba a cerrar el estrecho de Hormuz, que es el estrecho por el cual pasa 20% del petróleo del mundo. Esto lo aprobó el Parlamento, entonces que se iba a hacer la de Troya, pues que ya no iba a haber ninguna forma de evitar la Tercera Guerra Mundial. Después Rusia diciendo, no mentiras, nosotros no nos vamos a meter en eso porque en Israel hay muchos rusos. Y ahí mismo después Trump anuncia que el cese al fuego total, que va a empezar en 12 horas, que después 12 horas después va a haber otro y que yo no sé qué. Al principio Irán dice que no hay cese al fuego y todo el mundo como, ¿qué? Y después como que dice como, no, sí hay cese al fuego. No fue que Trump lo organizó, sino que Israel y Estados Unidos llegaron a rogarnos a nosotros que paráramos de atacarlos y entonces nosotros les dimos como con mucha amabilidad el favor. Que pues, ajá, sí, claro. Y después, ni 12 horas después, Trump furioso sale en televisión diciéndoles a los líderes de Israel y Irán, they don't know what the fuck they're doing, porque no estaban cumpliendo con el cese al fuego. Cuando lo que estaban haciendo es el último voleo de ataques dentro de los plazos de tiempo que Trump había armado. La verdad yo estoy muy contento de estar en Latinoamérica durante este periodo porque no estamos lidiando como con grandes crisis globales. Aunque hay que decir, y esto es para otro momento, que nosotros no nos salvaríamos de una guerra nuclear solo porque no nos pegan los bombazos israelíes. Eso es otra historia, pero no estamos tan a salvo como creemos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué fue todo este drama? Que al final, ¿quién ganó, quién perdió? Y pues, ¿qué es todo esto? Yo creo que la respuesta más obvia es esto fue una derrota total para la diplomacia global, a pesar del hecho de que hayamos llegado a un cese al fuego. Que by the way, viendo que Trump no sabe cómo funciona su propio cese al fuego y que lo negoció Irán con un país al cual es cercano, que no ha anunciado cuál, pero que Al Jazeera dice que es Qatar, Al Jazeera es un medio catarí, yo pienso que hay mucha razón para pensar que el negociador en realidad no fue Trump, sino Qatar. Antes de ser famosos por tener fantasmas gays en su mundial del fútbol, Qatar era famoso por ser el centro diplomático del Medio Oriente. Se lleva razonablemente bien con los países árabes, se lleva muy bien con Irán, comparte muchos temas de explotación de gas natural con Irán y se lleva relativamente bien con Occidente y con Estados Unidos. Y entonces Qatar era como el centro desde el cual se negocian muchas cosas. Irán obviamente tenía que dialogar porque Irán perdió. Esto es muy claro, lo hemos estado hablando desde que empezó este conflicto. Irán no tiene con qué pelearle a Estados Unidos e Israel. Es un país aislado que perdió sus aliados más cercanos en el Medio Oriente y que no tiene muchos otros apoyos. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que la geopolítica es un tema de bandos, ¿cierto? Los buenos contra los malos, Occidente contra los BRICS, pero no están así y yo he hablado antes de cómo los BRICS se mantienen peleando entre sí y esto es una prueba muy clara. Rusia no tenía ningún interés de meterse en este conflicto porque Rusia es muy cercana a Israel. Netanyahu y Putin tienen unos vínculos laborales desde hace más de 20 años, son amigos personales y también ideológicamente comparten muchas cosas como líderes autoritarios de derecha conservadora tradicionalista. Además, hay más de 2 millones de rusoparlantes en Israel, es casi 20% de la población del país, y entonces pues hay mucha influencia de Rusia en Israel y ninguno de los dos países está interesado en perder eso. Después de la invasión de Ucrania, Israel fue uno de los pocos países occidentales que no se unió al bloque occidental contra Rusia y por lo general actúa como un mediador. Entonces Rusia no se iba a meter acá. Y China jamás lo va a saber con intenciones de meterse en un conflicto que no los beneficia, porque China tiene como uno de esos principios esenciales internacionalmente su propia autonomía y su propia independencia. Y aparte de eso, la autonomía y la independencia de los demás.
Ellos no es que quieran implementar un modelo socialista, ellos no quieren implementar su modelo político o económico, lo que ellos quieren es que los dejen comerciar y obviamente ellos como ganadores. Entonces, una guerra en la cual ellos no tienen nada para ganar y todo para perder no les servía. Entonces al final lo que teníamos era Israel, que siempre va a ser apoyado por Estados Unidos contra Irán, un Irán muy debilitado y un Israel en un máximo de fuerza. Por eso, por ejemplo, es que no fue tan importante el tema del estrecho de Hormuz. Uno, esto fue simplemente una votación del Parlamento de Irán que no tenía como un efecto coercitivo sobre el ejército de Irán. El Parlamento de Irán realmente tiene muy pocos poderes sobre su ejército y sobre su política exterior. Cuando hablamos de Irán como república islámica, eso no solamente quiere decir como una república donde el Islam es muy importante, sino que tiene un sistema político muy interesante. Hacia adentro, Irán es muy represivo, muy autoritario y es una dictadura, pero tiene cierto grado de apertura democrática y de instituciones democráticas. Y por ejemplo, podemos ver a Mahmoud Peresquian, que es un líder reformista de Irán, que pues porque no lo han escuchado en todo este conflicto, porque no importa hacia afuera, pero hacia adentro sí es muy importante. Y por ejemplo, por Peresquian es que ya en Irán no es estrictamente obligatorio el uso de la hijab en espacios públicos en grandes ciudades. Pasitos chiquitos, pero pasitos. Hacia afuera, el control está mucho más centralizado en el Ayatollah Ali Khamenei y en su círculo cercano, incluyendo a los guardias revolucionarios islámicos. Entonces, el ejército y los ayatollahs, y ahí hay mucha menos oportunidad para el disenso. Entonces tienes como este sistema doble donde Irán puede ser muy reformista hacia adentro y muy conservador hacia afuera, y es más o menos lo que está pasando. Pero entonces hacia afuera había que contentar a la República Islámica, había que contentar al Ayatollah, y lo que contentaba al Ayatollah era que se acabaran estos bombardeos, pero a través de un acuerdo con un aliado, y probablemente se le va a Qatar. Porque es Qatar y Qatar no tiene buenas relaciones con Israel, entonces por eso tiene mucho sentido que sea Israel el que está violando el acuerdo, y también tiene mucho sentido que sea Trump el que no está seguro de qué está pasando en el acuerdo, a pesar del hecho de que él supuestamente lo escribió. También es que pues Trump piensa que esto es simplemente firmar un contrato, como sería en el sector privado, pero los estados no son empresas privadas, y esto claramente muestra que él no está consciente de ese alcance tan fuerte. Lo vimos en Ucrania, cuando él trató de negociar un cese al fuego entre Ucrania y Rusia, confiando que Rusia lo iba a mantener. Lo vimos en Israel, pensando que él negoció un cese al fuego entre Israel y Gaza, que pensando que Netanyahu lo iba a mantener, y ahora lo vemos en Irán. Una y otra vez, los acuerdos de cese al fuego de Trump han fallado. ¿Saben lo que no había fallado antes? La negociación diplomática dentro de normas y reglas internacionales por gente que la entendía. En 2016, el gobierno Obama suscribió un acuerdo con Irán que hasta ese entonces estaba en máximos históricos. Nunca había estado tan cerca de tener suficiente uranio para una bomba nuclear. Y cuando firmaron el acuerdo, que también tenía los miembros de la Unión Europea, a Rusia y a China, entraron observadores internacionales, entraron observadores estadounidenses y determinaron que efectivamente Irán estaba cumpliendo con el acuerdo. A Trump no le gustó el acuerdo porque sí, porque a Netanyahu no le gustaba el acuerdo y se fue a quejar en el Congreso de Estados Unidos con los republicanos, canceló el acuerdo, y ahí es que Irán se volvió a rearmar porque dijo, yo no puedo confiar en esta gente, entonces yo necesito tener mis armas nucleares. El tema con el derecho internacional no es que no funcione de nada, es que funciona como una serie de normas que tiene que respetar todo el mundo. Imagínese usted que usted firma un acuerdo con una persona, un contrato, pero no hay una policía que se asegure de ese contrato, no hay un juez que se asegure de ese contrato, es usted y yo. Que nosotros firmemos el contrato sí da cierta seguridad, así nadie lo vaya a ejecutar, pero dependo de mi palabra. Y si yo empiezo a incumplir mi palabra, puede que no me pase nada en este momento, pero a largo plazo nadie va a confiar en mí y entonces la palabra se va dañando. Por ejemplo, en la OTAN, pues el presidente de la OTAN, Mark Rutte, está lambiendo horrible a Trump diciendo como no, gracias a usted nos vamos a rearmar. Claro, Europa se está rearmando. ¿Por qué? Porque saben que ya no pueden confiar en Estados Unidos, y así Estados Unidos pierde su dominancia sobre Europa. Entonces ya todos los países, en vez de invertir en desarrollar al mundo y desarrollar sus sociedades, están invirtiendo en el ejército, y esta inversión en el ejército lo que va a terminar haciendo es hacer a los otros países más fuertes y a Estados Unidos relativamente más débil. Les sale el tiro por la culata. Los mayores dolientes siempre van a ser los que no tienen una voz, los civiles, y especialmente los civiles del sur global. Por ejemplo, entonces Finlandia se sale de un tratado que prohíbe las minas antipersonales, y pronto vamos a ver cómo las minas antipersonales se vuelven a volver usuales en el conflicto armado, algo que nosotros hemos sufrido más que nadie y que se parecía estar en el pasado. Las minas antipersonales habían bajado en su letalidad desde la suscripción del Tratado de Ottawa. O como Hungría se salen de mecanismos de protección y de impunidad global, y entonces permiten que los dictadores y los líderes autoritarios del mundo actúen como quieran sin ninguna represalia.
Al corto plazo puede que no pase nada por la ineficiencia de Naciones Unidas o por un sistema, pero a largo plazo este sistema sí importaba para proteger la estabilidad internacional. Y su debilitamiento nos va a debilitar a todos y en especial a los que no tenemos una voz en una gran potencia. Es una derrota para el mundo y para la diplomacia.